Contábamos que este mediodía se va a reunir la mesa política del gobierno que va a definir si acepta declarar la emergencia ígnea en la Patagonia. Sabemos la situación crítica en la Patagonia, venimos dando cuenta de esto en cada día, no solamente con la información que va llegando, sino también tratando de hablar con quienes están en el lugar, tanto quienes están trabajando como quienes son habitantes del lugar. Ayer el diputado nacional de Interbloque Provincias Unidas, diputado rosarino Esteban Paulón, le envió una carta al presidente Javier Milei. En la carta le reclama a Milei que incorpore en el temario de sesiones extraordinarias que se van a realizar en marzo los proyectos de declaración de emergencia ígnea y de endurecimiento de penas por ecocidio. También hay que ponerlo sobre la mesa, y entre otras cuestiones también diciéndole al presidente: deje los shows musicales para otro momento, porque también uno ve lo que significa la imagen de un Milei cantando en un escenario, en un teatro en Mar del Plata, mientras la Patagonia se prende fuego. Está en contacto con nosotros Esteban Paulón. Esteban, gracias primero por el contacto. Aquí te saludamos, estamos con Esteban Rafele, Noedán, soy Alejandro Wall. Hace un ratito Patricia Bullrich dijo que todo indica que se va a presentar este proyecto para sesiones extraordinarias, se va a sumar al temario. No sé qué información tenés y si entendés que es una respuesta a esta carta. ¿Qué tal, Ale? Buen día, buen año, buen día para vos, para el profe y para Noé. Déjame meterme un minuto en la consigna anterior, porque sí, por favor. un proyecto la semana pasada. Lamentablemente el presidente tiene más capacidad que yo para declararlo, pero presentamos un proyecto en el marco de los 50 años del golpe de Estado para que este año 2026 sea declarado el año por la memoria, la verdad y la justicia nunca más. Lamentablemente nos ganó el de la grandeza argentina, que eso es de los temas que le interesan al presidente siempre con esa grandilocuencia, pero bueno, insistiremos en sostener la memoria activa y viva este año que es tan importante para la democracia argentina, ¿no? Habrá que seguir construyéndola, ¿no? Así y es. el 24 de marzo será un día seguramente. A las calles, así es. En relación a esto, hoy me preguntaba un colega a ustedes, bueno, ¿por qué una carta al presidente? Básicamente porque el presidente es el que puede definir o no que un tema se incorpore en el temario de las sesiones extraordinarias. No lo podemos definir los diputados o las diputadas, los senadores, las senadoras, y la verdad que frente al pedido desesperado de los gobernadores patagónicos de todos los espacios políticos, a nosotros como legisladores nos toca también hacer el reclamo de que nos habiliten el tratamiento de 7 expedientes. Hay 7 proyectos en la Cámara de Diputados, el mío particularmente pidiendo la emergencia y el pago de un adicional para los rescatistas y bomberos que están dando la vida y defendiendo lo que es el patrimonio común, el patrimonio natural común, por sueldos de 860.000, 900.000 pesos, lo cual también es tremendo, ¿no? Y creo que el presidente tiene que abocarse a los temas que son del cotidiano, porque esto no es que nos queda lejos porque es la Patagonia. Lo que se está destruyendo son parques nacionales, emprendimientos agropecuarios, establecimientos turísticos, bueno, el patrimonio que es de todos y de todas, parte de nuestros pulmones verdes, que es la respuesta que tenemos para dar ante el cambio climático, y se destruyen en un contexto, Ale, donde el gobierno recortó 70% los fondos para el manejo del fuego. Esto quiere decir que hay menos de la mitad de las horas de vuelo de aviones hidrantes, que son los que van a apagar el fuego también allí, para contratar. Entonces, si esto no es una emergencia, si esto no requiere una acción y una ley urgente, uno ya no entiende qué es lo que es una emergencia. Y vos hablabas antes también del clima, el pronóstico. Lamentablemente hoy el pronóstico en la zona de los incendios habla de ola de calor, alerta por calores intensos. Esto empeora la situación. Entonces, lo que yo le decía al presidente, más allá de enviarle ayer la carta que le tiene que haber llegado, la mandé ahí en el menor tiempo posible, es hacer público un pedido de que se baje de los escenarios, de que le afloje con el Chaqueño, con Fátima, y que pongan la cabeza en la gestión. Este gobierno tiene un gran problema para concentrarse y poner la cabeza en la gestión
y eso tiene impacto negativo en los incendios en la Patagonia, en los niveles de ingreso de las familias y de los salarios, en los aumentos desmedidos de los servicios que muchas familias están recibiendo las facturas en este momento ya sin subsidios y con valores muy altos para encarar. Bueno, todo eso es de lo que se tiene que ocupar un gobierno, no tanto del entretenimiento, del show business. Sabemos que le gusta, pero que baje un cambio y que intente empatizar un poco con un momento muy difícil que vive la sociedad argentina. Esteban, acá Esteban Rafele, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Estaba escuchando atentamente, vos recién remarcabas esta reducción del 70% en el presupuesto para el manejo de tragedias como esta, y teniendo en cuenta que esto no es una situación que ocurre una vez cada tanto, sino que se está repitiendo todos los veranos. ¿No era el presupuesto el ámbito donde incluir esta discusión? ¿El presupuesto que se terminó votando hace unas semanas nomás? Totalmente. Y déjame agregarte algo más. El presidente siempre dice que no hay plata. En este caso, con cada póliza de seguro que pagás vos por tu auto, por la moto, seguro para el hogar, un porcentaje va al fondo de plan de manejo del fuego. Esto es como el impuesto a los combustibles y otros tributos que el gobierno nacional los está recaudando, pero en lugar de destinarlos al destino que tienen, al sentido que tienen y por el cual fueron creados, terminan en rentas generales para explicar el superávit del gobierno. Y esto nosotros lo planteamos en el debate del presupuesto, porque el recorte es brutal en un montón de áreas. Ni te hablo de, obviamente, violencia de género, derechos humanos, otras áreas que tienen que ver con la política ambiental. Hay recortes en muchísimas partidas, pero en este caso concreto sobre un presupuesto que está asignado porque es un porcentaje específico de las pólizas del seguro, hay un desvío de esos fondos a rentas generales y se destina una porción menor. Por eso también entiendo que quizá tu referencia tiene que ver con por qué los gobernadores que hoy están planteando la falta de recursos y la necesidad de la emergencia, sí, no lo plantearon en la discusión del presupuesto. Gobernadores que muchos de ellos tienen legisladores en el bloque Provincias Unidas también. Totalmente, sí. Nosotros, yo voté en contra dentro del bloque Provincias Unidas de todos los recortes que tenían que ver no solo con esto, sino también en materia educativa, ciencia y técnica. Hay distintas miradas de para qué sirve o no sirve un presupuesto. Nosotros que venimos de 2 años sin presupuesto a nivel nacional y de prórroga de presupuesto, vimos el efecto que tiene no votar un presupuesto donde sea clara la asignación de los recursos y qué se va a hacer con cada peso que ingresa al presupuesto o al Estado Nacional, ¿no? Entonces, también, más allá de acompañar, obviamente, este pedido transversal de gobernadores de todos los partidos políticos, gobernadores patagónicos, por el tratamiento de la emergencia ambiental, si el gobierno hoy no resuelve incorporar estos expedientes en las sesiones, sería un buen momento para plantearle al gobierno que no se va a tratar ninguno de los temas de extraordinarias hasta que no se incorpore este tema, porque vos decías, todos los años tenemos incendios, varios por año. Venimos en noviembre, diciembre, incendios en Córdoba. En enero empezaron los incendios o se profundizaron los incendios en la Patagonia. Cada vez más vamos a un clima de sequía. Bueno, este año tenemos la Niña, que seca en la Patagonia, que facilita las condiciones para que, a partir de una acción humana que hay que investigar, que la justicia está investigando y que esa investigación va por un lado, pero luego se propaga un incendio que se vuelve incontrolable, ¿no? Este suceso, pero hablamos, hace algunas semanas hablamos del meteo tsunami, ¿no? En Santa Clara, que también costó una vida. Los sucesos climáticos, fruto del cambio climático y de los cambios que está teniendo el clima en la República Argentina y en el mundo, son cada vez más frecuentes. Y para eso están estos presupuestos, para las medidas de mitigación, para las medidas de prevención y para la atención ante la crisis o ante la tragedia. Por eso espero que tomemos conciencia y reflexionemos de aquí hacia adelante por qué es tan importante discutir el presupuesto de la Nación y asignar los recursos que se requieren para cada tema. ¿Sabés qué pensaba, Esteban, ayer cuando vi que habías mandado la carta y además con lo que acabas de plantear, uno ve un gobierno y a un presidente que es un negacionista de la situación climática, ¿no? Y claro,
Tal vez, mira, lo voy a colar con otra cosa y voy a aprovechar en algo que seguramente me vas a acompañar, pero recién hace unas horas veía una respuesta de Jairo Strachia al presidente, porque el presidente también lo atacó a Jairo Strachia con esos apodos que suele poner a periodistas. Y Jairo respondió, ¿no?, que al presidente no hay que subirse a los berrinches del presidente, hay que seguir estando en una línea. Aprovecho para mandarle un abrazo, por supuesto, y solidaridad a Jairo ante el ataque presidencial. Y a veces da la impresión de que, sobre todo en tu rol de diputado, uno va con determinadas formalidades, con una carta, y se choca contra un gobierno que no entiende esos diálogos. Me explico, digo, ¿te pasa? Total. A ver, obviamente solidaridad también no solo con Jairo, sino también Sofía Diamante, Sí, ayer lo dijimos, con quien ¿no? tuvo una actitud también misógina, de decirle carboncito, o sea, menospreciando, ¿no? Porque el diamante viene del carbón, entonces menospreciando su figura como mujer. La verdad que la misoginia y la violencia son parte del léxico. Yo estoy convencido que no tenemos que caer en eso, que tenemos que lograr encontrar la forma de alzar la voz sin gritar. Podemos alzar la voz sin gritar. Mirá, yo digo, lo de la carta ayer, esto simbólico. Bueno, la repercusión pública que tiene eso genera que se dé una conversación pública, suma elementos a otras cuestiones vinculadas obviamente al reclamo de los gobernadores, que habrá pesado mucho más que mi humilde carta, pero digo, podemos pensar en conjuntos de distintos lugares, buscando otras formas, ver cómo volvemos a centrar un debate donde vamos a los temas importantes y donde no caemos en las provocaciones del presidente. Yo el año pasado, Ale, y el anteaño también, por una cuestión del azar, una vez llevé un cartel a la sesión y medio se instaló que llevo carteles, llevo temas, etc. Bueno, una forma no agresiva también de aprovechar un momento donde la ciudadanía está atenta a lo que pasa en el Congreso y llegar con un mensaje de defensa de la ciencia, de la educación, del ambiente, de denuncia de la corrupción o la agenda que quiera llevar. Son formas, me parece que hay que lograr, sin caer en el terreno de la descalificación y el insulto, que es el terreno al que nos quiere llevar el presidente, sostener y plantear los debates, plantear la complejidad de los debates, porque hay un tema que es insoslayable. Javier Milei va a dejar de ser presidente de la nación y Argentina sigue su vida institucional. Yo sé que en este momento es duro, es difícil, uno siente que las familias que están pasando mal o las personas que le están pasando mal, los rescatistas que están poniendo la vida por 800 lucas en el sur, sienten que es una pesadilla. Bueno, esta pesadilla también va a terminar y el país continúa. Y lo que evitemos la degradación en este contexto al barro que nos quiere llevar el presidente, nos va a ayudar a que la reconstrucción sea un poco más virtuosa y un poco más sana, ¿no? Para lo que es la vida de un país. Esteban, y vos recién decías, un poco también como mensaje al gobierno, bueno, logremos que si no van a tratarse en emergencia, en sesiones extraordinarias, la emergencia ígnea, bueno, que no se trata de ningún proyecto de las extraordinarias. Ahora, sí. Yo entiendo que tu mensaje no va para el lado en el que yo te lo voy a plantear, pero me parece que es parte de la discusión y por eso te lo transmito. Se puede interpretar esto como un toma y daca por la reforma laboral, que es el proyecto que de verdad le importa al gobierno y que viene negociando con los gobernadores y que por ahora la negociación pasa por la plata para los gobernadores. O sea, más allá de lo que define la letra chica de la reforma sobre los derechos de los trabajadores, sobre los convenios colectivos y demás, se está hablando de si va a haber más o menos compensación por la rebaja del impuesto a las ganancias. Entonces, si yo ato una cosa con la otra, la pregunta es, ¿emergencia ígnea no va a formar parte de este combo de reforma laboral? A ver, el gran triunfo de la batalla cultural de Milei es haber logrado instalar una idea de disgregación nacional. Cada provincia se salva como puede. Y esto es lo que hace que el gobierno se pueda sentar con algunos gobernadores, ni siquiera con todos, con los que necesita para lograr acceder a determinados votos en el Senado o en diputados, y a partir de ATN, sí, autorizaciones de crédito, alguna que otra obra pública, muy de lo poquito que va yendo algún cargo en algún ente binacional, lo hemos visto en los debates, y va logrando esos apoyos. Yo creo que no hay que entrar en esa dinámica, obviamente, pero sí tiene que haber en algún momento un gesto de fortaleza y de dignidad y de defensa del interés de una nación. Somos un proyecto colectivo como país. No se salva mi provincia sola. Entonces, yo creo que
digamos, hoy si el gobierno está muy interesado en mostrarle a los mercados y a los factores de poder que puede aprobar una reforma laboral. Te diría ya casi que ni le interesa el contenido. Es, bueno, yo puedo llevar un proyecto y lo saco adelante, esta es mi fortaleza y esto es lo que yo tengo para mostrar a los factores de poder y voy a poder hacer otras reformas también. Bueno, en ese momento es el momento donde uno se tiene que fortalecer para negociar. La negociación es correcta, la negociación es parte del diálogo democrático. Lo que pasa es que lo que no hay que perder de vista es que esa negociación, hoy me salvo yo y mañana me pasan por encima. Y lo están viendo muchos gobernadores que consintieron un presupuesto con recortes y que hoy están viendo las consecuencias. Entonces, ojalá que ese gesto de, ¿qué temas son prioritarios en extraordinarias? Discutámoslo, tenga que ver con una posición de fortaleza de empezar a recuperar un rol para las provincias como parte de un colectivo, porque yo sé que digamos, también ha habido, profe, mucha indiferencia para con las provincias castigadas. Acá hay 4 o 5 provincias que tienen espalda para bancarse la que viene y pueden, con dificultades, no lo niego, pero por estar en zonas productivas, por estar con cierta actividad económica, por tener cierta trama, cierta espalda, cierto acceso al crédito internacional, han venido zafando, han venido sosteniendo la obra pública, han venido pagando los salarios, han venido evitando los conflictos salariales con los empleos públicos, las jubilaciones, etc. Y hay muchas otras provincias que están realmente en una situación de debilidad, donde si el gobierno no les habilita un ATN, un proyecto, un endeudamiento, están complicadas. Bueno, a ver cómo generamos una malla no de indiferencia, sino de solidaridad y apoyo mutuo, como se está viendo en los incendios, porque el avión hidrante viene de Santiago del Estero, los brigadistas vienen de Córdoba y de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires envió equipos, digo, todas las provincias están colaborando, supliendo lo que tendría que ser el presupuesto nacional, que para eso está, obviamente, el Estado-Nación. Estamos hablando con Esteban Paulón, diputado por el interbloque Provincias Unidas, en relación a la emergencia ígnea, si es que entra finalmente en sesiones extraordinarias. Es un pedido que hizo Esteban por estas horas en una carta al propio presidente Milei. Te saco un poco de este tema, Esteban, porque además esta semana se conoció que en el temario de sesiones extraordinarias, el gobierno incluyó la reforma del régimen penal juvenil. Un tema que ya se ha tratado en comisiones y que entiendo que incluso vos también, o en alguna de las comisiones, no sé si vos estás integrando la Comisión de Legislación. No estoy en legislación penal, pero nosotros, mi origen obviamente es del Partido Socialista, nosotros desde el año 2007 impulsamos leyes y proyectos para la creación de un régimen penal juvenil. Es uno de los temas que adeuda el Estado argentino y la democracia argentina. Solo Panamá y Argentina no tienen un régimen especial de tratamiento en temas de la responsabilidad penal juvenil, que obviamente esto, al no haber un régimen, el vacío legal, a diferencia de lo que mucha gente piensa y repite de entran por una puerta y salen por otra, desprotege a esas personas menores que no tienen ni garantías de proceso, ni garantías de derecho, ni obviamente tienen la posibilidad de, a través de penas alternativas a la privación de la libertad, poder acceder a, obviamente, la comprensión del delito que han cometido, la posibilidad de la reinserción social y un cuidado específico. Claro, ahí te quería preguntar, porque desde el gobierno de ayer, Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, hablaba de que habría que pensar en bajar la edad de imputabilidad a menos de 13 años. O sea, se discute mucho la cuestión de la edad y de el punitivismo de la edad, y quizás se desentiende algo más en el contexto, ¿no?, de la problemática. A ver, primer tema, todos los organismos internacionales y la experiencia internacional sugieren que es la edad de punibilidad o la edad en la que tiene que empezar a regir el régimen penal juvenil es desde los 14 años, no se recomienda desde antes. Sé que la ministra, de hecho el consenso acá en el Congreso el año pasado tuvo un debate y se logró un dictamen que en términos generales responde a la lógica de un régimen específico, se acordó a partir de los 14 años justamente pensando en esa cuestión. En segundo lugar, nosotros siempre planteamos un régimen diferenciado de 14 a 16 y de 16 a 18.
Hoy la punibilidad son 16 años. Las provincias ya tienen mecanismos digamos, para aplicar la ley penal a las personas que tienen entre 16 y 18 años. Lo que pasa es que, si te soy sincero, Ale, en estos 2 años de gobierno de Javier Milei, 0 pesos hubo de parte del Estado Nacional para acompañar cualquier política vinculada no solo al régimen penal, sino también a las políticas públicas que tienen que ver con la contención y la inclusión de los pibes y las pibas. Entonces, el gobierno nos quiere llevar a un debate que es baja de la edad de imputabilidad, y esto suena a voy a poner el régimen general de detención a las personas a partir de los 12 o 13 años. Ese es un debate erróneo, negativo, y al que no tenemos que acceder ni tenemos que entrar. Lo que hay que discutir es cómo tratamos la responsabilidad penal de personas entre 14 y 17 años que, habiendo cometido un delito, tienen que hacerse cargo de las responsabilidades penales de ese delito, pero que también tienen que poder gozar de sus derechos y garantías, en paralelo a qué políticas públicas hay vinculadas a la inclusión de las personas menores de edad, porque también, si no, este gobierno a los pibes y a las pibas las ve solamente como consumidores, como votantes o como delincuentes, y no es así. Entonces, hay un debate mucho más amplio que dar, que no quita que no discutamos este tema. Este tema es una deuda, como te digo, de la democracia. Tuvo media sanción en el Senado en el año 2009, luego cayó en la Cámara de Diputados por vencimiento de los tiempos, y nunca se logró llevar al recinto. Es un debate que hay que darlo con seriedad. El año pasado se trabajó muy seriamente y se tomaron aportes de todos los bloques. Si el gobierno, en lugar de intentar ir por la vía de lo que fue el debate del año pasado, nos vuelve a llevar a un debate maniqueo de 12, 11, 10, 9, 13 años, como si la edad fuera el único componente de lo que hay que discutir, y no discutimos las condiciones en las cuales se da el tratamiento penal a las personas menores, vamos a estar equivocando el camino. El Congreso va a votar una ley que va a ser muy negativa, y vamos a terminar estigmatizando a las juventudes, que aparte no son el principal factor ni de la inseguridad ni del delito en el país. Es marginal, tan marginal la cantidad de menores que cometen delitos graves que requieren el tratamiento penal, que hoy el Estado está en totales condiciones de establecer un régimen y un tratamiento específico que permita la reinserción y, obviamente, la conciencia de quien ha cometido un delito de que efectivamente eso que ha hecho no corresponde. Esteban Paulón, diputado socialista, forma parte del Interbloque Provincias Unidas. Gracias por este contacto, Esteban. Gracias, Ale, profe Noé. Buen día. Abrazo.